quiero deciros que en la primera etapa vamos a hablar acerca de presentar qué es Dios, quién es Dios. En segunda parte vamos a hablar de el inicio de la doctrina trinitaria, cómo comenzó y cuál fue su desarrollo primario. Mañana voy a hablar, si el Señor no viene antes, pero mañana no haya conferencia. Si el Señor no viene antes, mañana, en la primera parte, hablaré de la Trinidad, personas en el seno trinitario. Y la segunda parte, hablaré de la presencia trinitaria en cada creyente y en la Iglesia. De manera que es cómo he dividido la conferencia para esta ocasión. Y quiero deciros que yo puedo hablar, pero no hacer milagros. Porque hablar de Trinidad en 3 cuartos de hora, en 44 o 45 minutos, vaya a formarla, es imposible. Esto en la Facultad de Teología, Trinidad ocupa ella sola un cuatrimestre. Y yo voy a hacer lo imposible por dar una panorámica en 4 conferencias. Bueno, vamos a disponernos a eso. Iremos leyendo los textos a medida que sean necesarios, pero estudiar el tema de Trinidad es un problema teológico grande, porque se trata de conocer a Dios. Y aquí tenemos el primer gran problema de la teología propia, o del estudio del Dios Trino y Uno. La pregunta que surge a todos los que estudian teología, y especialmente Trinidad y Deidad, es: ¿podemos conocer a Dios? Y esto tiene una respuesta muy ambivalente, muy difícil, sea el que quiere responderla, dirá una cosa o dirá otra. Pero quiero deciros, antes de nada, por si alguien está pensando en Trinidad, quiero deciros que la Trinidad es base esencial de la fe cristiana. ¿Me estáis siguiendo? Amén. Y quiero deciros que es enormemente difícil que nadie se salve si niega la Trinidad. ¿Sabes por qué? Porque la vida eterna es que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Son dos? Dos. Pero también Cristo dijo a Nicodemo, le dijo que si no naces del Espíritu, 3. De manera que si no tienes esta relación con el Dios Trinitario, es enormemente difícil la posibilidad que una persona tenga perdón de pecados y vida eterna. ¿Me sigues? Por tanto, la pregunta ¿quién es Dios o cómo es Dios? Es completamente necesario responder, pero es enormemente difícil. Porque a Dios le conocemos por conocimiento innato. Yo creo que no. Es decir, nosotros como hombres pensamos, de alguna forma Dios ha escrito este pensamiento en la mente del hombre, pensamos que existe un ser superior que ha creado las cosas, porque si no tienes, humanamente hablando, un ser superior, tu vida es muy problemática, porque tú te das cuenta de tus limitaciones, ¿o no? Cada uno de nosotros tenemos nuestras limitaciones. Ahora, si hay un ser superior, ¿puedes comprenderlo con tu mente limitada? Si es superior a ti, ¿puedes entenderlo tú? Indudablemente no por investigación propia. Tú no puedes meter lo infinito en lo limitado, por una razón especial, porque no tiene cabida. Ya he dicho la respuesta más lógica. Si tú tienes una garrafa de 5 litros de agua y tienes una botella de 1 litro, ¿pueden entrar los 5 en la botella de 1? No. De la misma forma, la infinitud de Dios, la dimensión infinita del Creador, no cabe en tu cabeza. Además de esto, Dios es incomprensible porque es incomparable. ¿A qué podré comparar yo a Dios? No tiene comparación. De manera que a veces nosotros hacemos o venimos a un conocimiento a través de una comparación. Tengo frío. ¿Por qué? Porque no tienes
calor, vaya lógica. Es decir, la ausencia de calor te da a entender el frío. Esto, he comido mucho, que para algunos comer mucho es muy diferente que para otros. De manera que yo puedo deciros que llevo una temporada aquí en Colombia comiendo mucho. Y estoy muy contento, pero tengo que... ¿Por qué sé que como mucho? Porque puedo compararlo con lo poco. De manera que vengo a una comprensión en ese sentido. Ahora, hay distintas proposiciones sobre el conocimiento de Dios y hay desde el teísmo extremo hasta el humanismo extremo. Hay algunos que dicen, no trates de comprender a Dios porque Dios no existe. Y ahí tienes a los que se llaman ateos. ¿Creéis que existe algún ateo? No es posible que exista un ateo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo dice que lo que de Dios se conoce, Dios se lo ha revelado, su eterno poder y deidad, de manera que no tiene excusa. Alguien me dice, pero es que el ateo dice, no hay Dios, y lo dice en su corazón. No es que lo afirma, es que trata de decirlo. Es decir, cuando el Salmo dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, no está diciendo que Dios no existe, está diciendo, a mí no me interesa Dios. ¿Comprendes esto? Por tanto, no hay ateos reales, porque Dios se ha encargado de poner en el hombre algo más que un concepto o un sentimiento. Dios ha creado al hombre ¿cómo? A su imagen y semejanza. Es verdad que el hombre cayó en el pecado, ¿verdad? Es verdad que el hombre se ha deteriorado, pero el hombre sigue teniendo en sí mismo, en su ser, la imagen y la semejanza de Dios. Imagen tiene que ver con la condición moral de Dios. Dios es un ser moral y la imagen que Dios pone en el hombre es la de un ser moral. El pecado deteriora la moral, pero la imagen que Dios imprime en el hombre está ahí. Imagen y semejanza. Si la imagen tiene que ver con la moralidad, la semejanza tiene que ver con la autoridad. De manera que el hombre puede ejercer autoridad sobre la creación por una razón, porque tiene la semejanza de Dios. Yo sé que todos estáis muy interesados en Biblia y conocéis muchos de vosotros mucho de la Biblia y sabéis también lo que ocurre con Satanás, ¿verdad? Satanás se levanta contra Dios y plantea una serie de pasos para llegar a colocar su trono al lado del trono de Dios. Y algo más, Satanás dice que cuando consiga eso, entonces seré igual a Dios. Alguien me dijo, no, ya, por ahí. No, eso es lo que Satanás quiere que tú pienses, porque es un mentiroso. Satanás nunca puede desear ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede ser igual a Dios. ¿Puede ser omnipotente? No. ¿Omnipresente? No. Entonces no puede. Pero Satanás dijo, entonces seré semejante al Altísimo. Semejanza, autoridad, gobierno. Y lo que Satanás quería era gobernar la creación, gobernar a los ángeles y gobernar al hombre al margen de Dios. ¿Me está siguiendo? Por tanto, el conocimiento de Dios en la dimensión de la intelectualidad de la razón humana no es posible. Si yo investigando no puedo conocer a Dios, entonces tiene poca importancia para mí un ser que sé que existe, pero que no puedo conocer. Pero, ¿Dios se ha revelado al hombre o no? Así es. Dios se ha revelado por medio de la palabra. Amén. Y todo cuanto tú conoces de Dios a través de la Biblia, ¿lo conoces por qué? Porque lo reveló. La palabra de Dios es inspirada por Él. Yo sé que tú conoces y la mayoría de vosotros sabéis lo que es inspiración. Inspiración es la posición divina actuando en la mente del hombre para que diga lo que él quiere decir. De manera que tú tienes ahí el ejemplo de Jeremías, el profeta, que dice él mismo en el capítulo 1 que fue escogido para ser profeta antes de su
nacimiento. ¿Y quién escogió a Jeremías antes de que naciera? El único que puede hacerlo. Así es. El ser superior que es Dios. Amén. Y Dios, cuando vino el tiempo que él había determinado, le da un mensaje a Jeremías y otro mensaje más tarde y otro mensaje posterior, y Jeremías está hablando a las gentes palabras suyas, no, palabras de Dios por medio de él. Y llega un momento en la historia de Jeremías en donde Dios le dice: ahora toma un rollo de libro y escribe. ¿Escribe? Todo lo que te he dicho. Todo lo que te he dicho. ¿Tú entiendes semejante imposibilidad? Hace un rato, y a la mañana, bueno, hace un rato, un poquito, estaba hablando con el pastor. Y estábamos hablando de muchas cosas. Yo le voy a pedir al pastor que venga aquí arriba y que le diga al auditorio todo cuanto hablamos los dos hace media hora. Ni él ni yo, ni él podría hacerlo porque no se acuerda, ni yo tampoco. Media hora. Cuando Dios manda escribir a Jeremías todo lo que le dijo, habían transcurrido 10 años. Ay, Dios. Eso es imposible. Pero el Dios que se revela y que quiere decirlo en sus propias palabras custodia la mente del profeta. ¿Para qué? Para que escriba todo lo que le había dicho a lo largo de 10 años. Este es el Dios que se revela. Amén. Y lo que Dios tiene interés es que el hombre le conozca. Porque si el hombre no conoce a Dios, no tiene ni esperanza, ni perdón de pecados, ni vida eterna. Dios tiene que ser conocido. Y este Dios de la Biblia que se revela de esta manera, dice en la carta a los Hebreos algo muy importante. Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, en los últimos días, en los últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo. De manera que Dios tiene interés en revelarse para que se le conozca. Ahora, este Dios que ha escrito la revelación suya en la Biblia, cree que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por él. Toda ella, ¿eh? Quiero hacer un paréntesis, yo soy el hombre de los paréntesis. Quiero hacer un paréntesis, de vez en cuando haré otro. Estamos en un momento de enorme crisis de teología evangélica. Y la crisis tiene que ver con instituciones académicas que hasta ahora se consideraban como el number one de la teología evangélica. Y lo dije en inglés. Porque es de allí de donde viene. Perdonadme, no tengo nada contra los vecinos del norte, Dios me libre, pero están condicionando de una forma radical la teología hispanoamericana. Y estas instituciones están enseñando algo muy grave. Han derivado de inspiración plenaria a inspiración conceptual. ¿Sabe lo que significa? Que Dios inspiró el concepto, pero el hombre que escribe lo escribe conforme a su pensamiento. Luego puede haber algún error, no en el concepto, pero sí en la revelación. ¿Me estás siguiendo? Por tanto, esto es enormemente grave, enormísimamente grave, porque ahora yo como investigador tengo que buscar qué es el concepto y qué no es el concepto. Y esto, mis queridos hermanos y amigos, ha sido una de las armas del liberalismo teológico. Y lo más tremendo de esto es que mientras el mundo liberal, que arranca casi siempre por el catolicismo, mientras el mundo liberal católico está regresando a la inspiración e inerrancia bíblica, mientras que los teólogos de la teología alemana liberal están volviendo a la Biblia, los evangélicos están caminando en el camino de la teología liberal. ¿No os parece una locura? Pero esto es lo que está ocurriendo en el mundo de hoy. Hace unos días, ahí en Bogotá, me preguntaba a alguien, ¿qué significa eso que tú dices? Bueno, lo dices bien.
que tú dices de que estás escribiendo una teología desde el pensamiento hispano. Segundo paréntesis, para que entendáis qué es eso. En la historia del cristianismo, desde origen, hay dos grandes corrientes teológicas. La teología griega y la teología latina. Nada tiene que ver con la Iglesia ortodoxa, sino dos posiciones. De manera que cuando el Imperio Romano se divide en dos, el de Oriente y el de Occidente, hay teólogos cristianos que quedan en Oriente y teólogos cristianos que quedan en Occidente. La teología griega se ancló en cosas, mientras que la teología latina avanzó mucho más allá. Es mucho más completa la teología latina. La teología latina influenció a lo largo de la historia en la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? No todo lo que dice la teología católica es malo. ¿Está siguiendo? Hay enormes teólogos porque hay doctrinas en la Iglesia Católica que no han variado de su realidad, de su verdad. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por tanto, la teología sajona quedó mucho anclada en la teología griega y no avanzó a la teología latina. Por ejemplo, no encuentro prácticamente en ninguna teología sajona el concepto de sujeto de atribución. No está. No encuentro en muchas de ellas una descripción detallada de la muerte espiritual de Cristo. No encuentro en esa teología muchas veces hablar acerca de del engendramiento del Verbo eterno de Dios, porque no se ha tocado en la teología griega. Y algunas veces atisbas por ahí que la idea del Espíritu Santo, de la procedencia del Espíritu Santo, la Iglesia griega dice que el Espíritu Santo procede del Padre por medio del Hijo. La teología latina dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Y por qué? Bueno, porque el Hijo dijo yo y el Padre somos. Entonces no hay duda ninguna. De manera que lo que yo estoy haciendo con ese libro, con esa teología, y termino el paréntesis, estoy procurando recuperar teología latina para el mundo hispano. Es decir, que cortemos la dependencia. No dejes de leer teología sajona, ni teología alemana. Sigue leyendo, pero tú tienes una capacidad de expresar la teología desde tu forma de pensar. ¿Me estás siguiendo? Y esto es un desafío tremendo para el mundo hispanoamericano. Es necesario que desde el idioma y desde el pensamiento se produzca teología. Y esto es la razón especial de esta teología sistemática que el Señor me está permitiendo escribir. Vuelvo a la revelación de Dios. Y cuando yo pregunto a Dios, ¿cómo puedo conocerte directamente? Bueno, tienes la Biblia. Muy bien, ¿de acuerdo? Yo puedo conocer a Dios a través de la Biblia. Seguro que sí. Pero Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Y la misión de Cristo en su primera etapa no es la misión redentora, sino la misión reveladora. Voy a Juan capítulo 1 y Juan me dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ya tengo ahí un pequeño problema en la teología porque está hablando de por lo menos de dos personas. Y llego al versículo 14 y leo estas palabras: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces ya tengo aquí otro problema. Tengo que preguntarme cómo es eso del unigénito del Padre. Pero cuando llego al versículo 18, dice Juan que ese Dios invisible que nadie conoce ha sido revelado ¿por quién? Por el Hijo. De manera que Cristo viene al mundo para hacer la revelación absoluta de Dios.
y lo veremos mañana si el Señor lo permite. Pero ese texto clave de Hebreos es muy importante. Dios dejó de hablar de sí cuando envió a su Hijo. Tú ves que la Biblia revela a Dios a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Y habla de las perfecciones de Dios y de los atributos de Dios. Pero desde que Cristo viene al mundo, ningún apóstol, ningún profeta escribió nada que no se conociera de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el que me ha visto a mí, ha visto. Por tanto, Cristo viene con una misión reveladora. Ahora, todo esto tiene una problemática, lo tocaré un poco en la segunda parte de esta conferencia, pero quiero hablaros algo acerca del ser de Dios. Dios es un ser, no una persona. Dios es un ser en el que subsisten tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Ahora, ser es un ente que tiene funcionalidad personal. ¿Tú eres un ser o no? ¿Un ser qué? Humano. Un ser humano. Y como ser humano funcionas como tal, ¿verdad? Tienes un sujeto de personalidad, un sujeto de atribución, todas estas cosas. Ahora bien, si eres un ser humano, te das cuenta que tienes dos partes en tu ser. La parte material, el cuerpo, y la parte espiritual. Lo que técnicamente se suele llamar el alma. Yo sé que algunos dicen los hombres. Espíritu, alma y cuerpo. Yo te diría que pueden ser 5. O pueden ser 4. Espíritu, alma, cuerpo. Pero vamos al espiritual. Espíritu, alma, corazón, mente. Y si vas a las versiones antiguas de la Biblia, riñones. Es decir, la parte íntima de la persona. Luego, la parte espiritual tiene distintas divisiones, como también tiene la parte material. No nos preocupamos de las divisiones de la parte material. Cuando yo era un niño pequeño en la escuela, nos hacían cantar algo. Cantar. El hombre se divide en las siguientes partes: cabeza, cuerpo y extremidades. Bueno, ya tiene la división de la parte material. Si viene un médico por ahí, te dirá así. Pero además las extremidades se dividen en manos, brazo y de la misma forma la parte espiritual del hombre. Es una entidad que podemos dividir para su estudio personal. Ahora, si tú como ser actúas con tus dos partes, tus dos elementos, Dios como ser actúa con las tres personas que lo integran. Dios es uno, pero no unipersonal. Dios es uno, pero es trino. Y aquí tenemos un problemón tremendo para la mente del hombre. ¿Quién puede decir que es uno y es tres? No, eso no hay manera. No puedes dejar de creer que Dios es un ser. Por tanto, es uno. Pero en ese ser subsisten tres personas, por tanto es trino. Trino y uno, el Dios de la Biblia, subsisten en él tres personas eternamente. No tuvieron ninguna de ellas origen. Son consustanciales y coeternas. ¿Me estás siguiendo? Bien. En el tiempo tenemos que decir por qué nosotros llamamos persona al Padre y persona al Hijo y persona al Espíritu. Ese término persona es una cosa... Bueno, había que definir y hablar de la identificación o de la identidad de esas tres subsistencias, y los teólogos han estado buscando una palabra que no confundiese, pero que diese una dimensión clara de lo que son las personas. Y ahí los griegos hablaban mucho de hipóstasis y los latinos hablaban mucho de persona, prosopon, el que está frente,
el que se distingue. ¿Quién ganó? Para el mundo latino, los latinos. De manera que cuando hablamos de persona estamos hablando de algo que identifica. Es decir, de esto, unidad personal, de expresión de vida, de capacidad de actuación responsable y todo esto. Todo eso que corresponde a lo que es filosóficamente el concepto de persona, se le ha aplicado a Dios. Ahora, yo decía antes que uno de los problemas que tenemos es que Dios es un ser, yo diría imposible de comprender. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos analogía. Muchos de los conceptos que nosotros entendemos y comprendemos, los comprendemos por analogía. ¿Por qué es pequeño? Porque hay uno que es grande. Por tanto, tengo ahí una analogía y sé distinguir. ¿Y por qué es grande? Bueno, porque hay otro que es pequeño. Pero cuando yo pregunto ¿dónde encuentro yo analogías para Dios? Voy a la Biblia y leo en el Salmo 89, versículo 6, estas palabras. ¿Por qué? ¿Quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? ¿A quién voy a compararlo? ¿Cuál es la respuesta? A nadie. No tengo comparación. Pero además tengo otro problema muy grande para entender a Dios. Dios es eterno. El hombre es temporal. Ahora, ¿qué es eterno? Si tú preguntas qué es eterno, te van a decir la definición del diccionario. Una existencia que no tiene principio ni tiene fin. Pero ese concepto es filosófico. Es decir, está dándote a entender algo que tú observas. ¿Entiendes? De manera que un eterno es el que no tuvo origen, por tanto, te remontas allá, no sé a dónde, y ahí está, y no tiene fin. Te extiendes allá en el tiempo y en el espacio y no tiene fin. Eternidad en la Biblia es totalmente distinto. Dios dice, yo soy el que soy. ¿Sabe lo que significa? Que Dios existe siempre en tiempo presente. Esa es la eternidad. La eternidad para Dios es que no es que no tiene origen, es que no existe más que el presente de Dios. Y ahí que mañana lo veremos, si el Señor lo permite, aquel versículo tan complejo que dice, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado, ¿cuándo? Hoy. Bueno, ahí tenemos ya un concepto de eternidad, no voy a quemarme el tema de mañana, pero lo tocaré así. Ahora, cuando Dios es eterno, el hombre es temporal. Y el mismo nombre de Dios, decía hace un momento, indica su eternidad. Lo leo en la versión de la Biblia textual. Primera edición. Paréntesis. La Biblia textual, primera edición y segunda edición, bárbara. Tercera edición y cuarta edición, no se la recomienda a nadie. Y voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué no se la recomiendas? Bueno, porque ahí en la tercera y cuarta edición no se han metido modificaciones de manuscritos que han aparecido. Se han metido notas de Qumran, como si fuesen inspiradas. De manera que tú lees en Génesis y dice que Dios creó el sol para el día, dice, ¿verdad? Pues ellos dicen el sol para la bendición y la luna para la maldición. ¿Dónde está eso? No, pero es que expresa el concepto que los investigadores de Qumran tenían. Guárdese los cerebros. A mí me interesa el concepto de Dios, no el concepto de los hombres. Por eso leo la textual primera edición. Entonces, le dice a Dios, tú te has equivocado conmigo. Porque si yo voy y le digo Dios me envía, ¿qué me van a preguntar? ¿Cómo se llama ese Dios? Y Dios le dice, dijo Moisés a
Elohim. Cuando vayas a los hijos de Israel y les digas, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? ¿Qué les responde? Respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Qué está diciendo? El Eterno, que era, es y será. Y este Eterno, yo soy, el único que puede decir yo soy, Dios. Porque tú puedes decir yo soy, pero ya estás en el pasado. ¿Me estás siguiendo? Porque nuestro tiempo transcurre y nuestro tiempo marca la temporalidad del concepto del hombre. Yo soy. Bueno, voy a hacer una abstracción mental y voy a pensar que el yo soy era ayer y el yo soy es hoy y el yo soy no será, es mañana y así sucesivamente. Pero hay otro problema. Dios es espíritu. ¿Puedes entender lo que es un espíritu? No puedes entenderlo por varias razones. Primeramente, porque no puedes verlo. Segundo, porque el espíritu de Dios no es un espíritu limitado, es un espíritu infinito. Por tanto, es imposible que nosotros podamos entender lo que es invisible y eterno. ¿Sabes que cuando Dios dice yo soy el que soy, está diciendo una verdad fundamental de la teología de Dios? Dios existe en sí mismo. ¿Y esto es posible entenderlo? Humanamente hablando, no. Pero Dios es eterno y existe eternamente en sí mismo. Además, Dios tiene características de esencia, esenciales, que no puede comunicar, perfecciones incomunicables de Dios. Y ese Dios que es infinito, que es eterno, es también omnipotente, es omnipresente, lo tocaré enseguidita. Y esas características esenciales no pueden ser entendidas por él. Tú puedes entender lo que significa omnipotencia, el que todo lo puede. No hay nada en el universo comparable a eso, porque no hay nadie ni nada que tenga todo el poder para hacerlo. Además, son dimensiones infinitas, pero yo quiero conocer algo relativo a esa dimensión, y la Biblia me dice en Job capítulo 11, versículos 8 y 9, yo leo en la Biblia textual estos versículos. Es más alto de los cielos, que los cielos. ¿Qué puedes hacer tú? Es más profundo que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Su medida es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Por tanto, no hay posibilidad de entender al Dios infinito. Ahora permíteme un momento, estos 5 minutos que me quedan por delante. Dios tiene atributos. ¿Sabe lo que son atributos? Perfecciones, que forman parte de Dios mismo. Dios es así porque es sabio, Dios es así porque es omnipotente, etcétera, etcétera. Esas perfecciones, esos atributos, se pueden dividir de muchas maneras. Los teólogos, hay cada día una división de las perfecciones de Dios, pero yo voy a limitarme a la más simple. Hay perfecciones comunicables y perfecciones incomunicables. Las perfecciones incomunicables pertenecen a la esencia divina o a la sustancia divina. Las perfecciones comunicables pertenecen a la naturaleza divina. ¿Cuál es la distinción? La distinción es que una perfección incomunicable solo la puede tener Dios. Nadie puede ser omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. Esas perfecciones omni son solo de la esencia o de la sustancia divina. Dios, digo, aunque quisiera, no las puede comunicar.
porque nosotros somos limitados. ¿Me está siguiendo? Las perfecciones comunicables son las perfecciones que existen en Dios en grado infinito y existen en el hombre en grado limitado. Por ejemplo, ¿Dios es amor o no? Así es. ¿Limitado o infinito? Infinito. Pero dice Dios que el amor suyo se ha derramado en nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Luego, yo nunca podré amar en la dimensión que ama Dios, ¿está claro? Pero sí en la calidad de amor. De manera que cuando la Biblia dice al marido que tiene que amar a su esposa, ¿qué le dice? Pues ese versículo yo quisiera encontrar un nuevo manuscrito que dijese que no existe. Para meterle la tijera y sacarlo de la página. Y le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Solo? Maridos, amad a vuestras mujeres. Está bien. Y Pablo dice, no te vayas. Con la misma calidad de amor con que Cristo ama la iglesia. Sí, malo era al principio, pero eso sí que no. Y Pablo me dice, no te marches, que no acabé. Y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, esposo, marido, presente esta noche. Amar a la esposa no es una actividad cansina, es un privilegio personal. Y el mundo no puede entender, tus hijos no pueden entender el amor de Dios si no ven a un padre amando. ¿Me está siguiendo? Este es el componente de la teología. La teología no es datos que se meten en la mente y te calientan el cerebro. Es datos que por tu mente pasan al corazón y funcionan como condicionante de la vida. Un minuto y dejo el resto para la segunda parte. Ya que Dios no tiene analogía, los atributos comunicables los podemos tener por la gracia de Dios y por esos atributos podemos ir conociendo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo, no solamente amarás a tu amiguito y al que te es simpático, amarás a tus enemigos. Y cuando Cristo dio la definición por la que se podría entender qué es iglesia y qué no es iglesia, no dijo el Señor, iglesias son los bautistas. No dijo eso. No, son los pentecostales. Tampoco dijo eso. Tal vez los metodistas. Cuando Dios habla de iglesia, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, ¿cómo? Si no hubiese amor, los unos van con los otros. Quiero que vayas meditando porque será el último punto de mañana. La unidad de la iglesia es un hecho esencial. No puedes vivir luchando contra la unidad. Porque la unidad de la iglesia es una operación divina. ¿Entiendes esto? Por tanto, dejo para esta segunda parte otro punto que tenía en la primera, pero vamos llegando a la segunda parte. Así que poned la cabeza un poco en paz y seguimos avanzando en un tema complicado, ¿verdad?